Sí, 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 señor, señor. porque estamos todos. Sí, señor. Y llegó Yafa. Otra vez yo, profe, otra vez me está Hace molestando a mí. rato, profe, usted me ignora. Ajá. Yo la ignoro, no. Yo empecé a las 8:05 y su merced no estaba. Jijijiji. No, llegué a las 8:11. Yo Tienes porque yo razón. saludé a todo el mundo. Usted llega tarde, usted va a llegar tarde hasta su matrimonio. No, profe, porque me voy a casar. Uno no sabe. Bueno, bueno, molestando. Bien, continuamos entonces en ese sentido. Bueno, entonces, como decíamos, tenemos ondas mecánicas que son transversales porque tienen desplazamientos perpendiculares a la dirección en que viaja la onda. Tenemos longitudinales porque viajan en el mismo sentido en el que viaja la onda. Y tenemos ondas que pues reúnen los dos, tanto longitudinal como transversal. Bien, ¿qué similitudes tienen estos tres tipos de ondas que nosotros acabamos de revisar? La primera, ¿listo? Es que la onda o que se propaga tiene una rapidez definida, ¿listo? Y a esa la vamos a llamar la rapidez de la onda. Básicamente, en nuestro caso, estamos hablando de la velocidad de la onda, ¿listo? ¿Y de qué va a depender? Básicamente va a depender de las propiedades mecánicas del medio. Entonces, por ejemplo, si nosotros habláramos del sonido, el sonido viaja aproximadamente a 130 metros sobre segundo en el aire. Pero si nosotros miramos en el agua es aproximadamente a 500 metros sobre segundo. Y estamos hablando del mismo tipo de onda, pero viaja más rápido porque las propiedades mecánicas del medio son diferentes y hacen como tal que cambie la velocidad de él. Bien. Entonces vamos a tener en cuenta pues que nuestra velocidad la vamos a determinar como v, ¿bien? Y digamos que pues vamos a tener en cuenta que esa sería la primera similitud que tienen los tres tipos de ondas mecánicas que vimos. La segunda, el medio mismo no viaja por el espacio. Sus partículas individuales realizan movimientos verticales y horizontales alrededor de sus posiciones de equilibrio. Entonces, supongamos, por ejemplo, nuevamente un terremoto. A nosotros no llega la tierra de Santander aquí, ¿sí? Sino que a través del medio, ¿sí? Se va propagando la onda hacia arriba y hacia abajo, ¿listo? Hacia arriba y hacia abajo, pero las partículas son las que van a hacer ese movimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una fila aquí de partículas, por ejemplo, y hay un movimiento ondulatorio, esta jala a la anterior, digamos así, y va haciendo el movimiento. Entonces, la que sigue es jalada por la anterior y así sigue el movimiento. Entonces, en ese caso, digamos que entonces el medio mismo no viaja, el medio no viaja. Lo que viaja son las partículas tratando de mantener el equilibrio unas con otras. ¿Listo? Y la tercera, para poner en movimiento cualquiera de estos sistemas, debe aportarse energía. ¿Listo? Realizando un trabajo mecánico. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo un estanque de agua, si yo no hago, si por ejemplo no hago mover parte del agua, no va a haber ningún movimiento. Y por ejemplo, si estamos hablando nosotros de un pequeño estanque y le damos nosotros un pequeño movimiento y se forman las ondas, es porque nosotros estamos generando un trabajo mecánico sobre el sistema. Y pues en este caso, la onda, lo que vamos a tener en cuenta nosotros es que sigue transportando la energía, ¿listo? Que nosotros hicimos dentro del medio mecánico. ¿Bien? ¿Ok? Sí, señor. Listo. Bueno, listo. Entonces tendremos en cuenta que las ondas transportan energía, pero no materia.
Bueno, ok, continuamos. Sí, señor. Acuérdense de todo esto el día del parcial, porque acuérdense que al profesor le gusta preguntar teoría, y no es porque quiera preguntar teoría, sino porque necesitan. ¿Listo? Profe, digamos, a partir de ahora las ecuaciones son para el segundo corte, entonces ese parcial solo va a ser del segundo corte, por lo cual la hoja chismosa solo va a ser de las ecuaciones del segundo corte. No es de todo. ¿Es de todo? No, ¿en serio? Sí, claro, 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 claro. ¿Por qué? No, profe, curiosidad. Ya. Ah, bueno, no te preocupes. Ok, bueno, entonces continuamos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Listo. Bueno, entonces vamos a tener además, que dentro de este tipo de ondas mecánicas vamos a ver una clasificación Sí, profe. especial que tiene que ver con las ondas periódicas. Si yo hago que esta mano en la cuerda como tal sacuda verticalmente una vez, ¿listo? Lo que sucederá únicamente es que, digamos, la onda se transfiere de un lado al otro. Yo creo que cuando ustedes estuvieron pequeñitos, cuando jugaban con la cuerda, hacían que se moviera como tal de arriba hacia abajo una vez y transmitían como tal la, la onda, ¿cierto? Eso es una cosita que ya hemos visto nosotros por ahí desde que somos pequeños. Pero ¿qué pasa cuando yo hago un movimiento repetitivo? Básicamente, lo que sucede es que se genera, digamos, un tren de ondas en la cuerda, ¿listo? Y como tal, al formarse el tren de ondas, generaríamos nosotros una onda periódica. Es decir, ¿listo? Que esto depende únicamente de si el movimiento es continuo, el movimiento de la mano es continuo. Si yo lanzo una sola onda, pues una onda sola viaja, pero si yo continúo, pues seguirá una gran cantidad de ondas moviéndose y eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta como una onda periódica. ¿Bien? Profe, qué pena. Es que utilizaste un término. Se forma un tren de ondas, ¿sí? Y eso Sí, hace que se vuelva periódica. sí, claro. Gracias, profe. Listo. Continuemos. Entonces vamos a mirar ondas transversales, en este caso periódicas. Entonces vamos a suponer el mismo ejercicio que les acabé de decir, pero entonces vamos a tener un pequeño resorte, ¿listo? Una masa, y esta masa puede moverse libremente debido al resorte. Y pues una cuerda como tal que va a estar amarrada, perdón, que va a estar amarrada a la cuerda, ¿listo? Entonces, vamos a decir, primero que todo, ya sabemos que esta es una onda transversal porque la onda se mueve hacia arriba y hacia abajo, ¿bien? O sea, cambia de valle, de cresta a valle, pero la onda se va moviendo en ese sentido. ¿Listo? Vamos a tener nosotros varias indicaciones dentro de esta onda, pero es la amplitud. La amplitud será la distancia desde la posición de equilibrio hasta una cresta o hasta un valle. Eso quiere decir que esta longitud de acá, ¿listo? O esto sería la amplitud de la onda. Bien. Vamos a fijarnos nosotros, si nos damos cuenta en este gráfico, se forma una onda, pues en este caso que nosotros vamos a llamar sinusoidal. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Básicamente que una onda periódica de este tipo transversal se puede representar como una combinación de ondas sinusoidales.
Bueno, elementos adicionales que debemos tener en cuenta aquí. Primero, seguimos teniendo el periodo, y el periodo es 1 sobre la frecuencia. ¿Listo? Y vamos a tener además, pues en nuestro caso, que la velocidad angular sigue siendo 2pi por frecuencia. Entonces seguimos utilizando las mismas ecuaciones que utilizamos en nuestro caso del movimiento oscilatorio que estuvimos viendo en las clases anteriores. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, ok. Bien, entonces sigamos. Bien, teniendo en cuenta eso, pues miremos qué es lo que sucede. Básicamente vamos a tener que la onda, miremos el gráfico que está hacia la izquierda, ¿listo? Fijémonos en esta onda que tenemos aquí, ¿listo? Estos 3 puntos que tenemos aquí, y vamos a fijarnos que a medida que se genera un movimiento, ¿listo? Esta misma onda va viajando en este sentido, ¿bien? Pero los 3 puntos van cambiando, ¿listo? De posición de forma sinusoidal. ¿Listo? Vamos a tener entonces que si nos damos cuenta, si nos fijamos bien, es un movimiento armónico simple. Eso quiere decir, pues, que obviamente, teniendo en cuenta la frecuencia y la velocidad angular, habrá una relación entre ellas. Y vamos a tener que la onda avanza con una rapidez constante y la rapidez estará dada por esta ecuacióncita que tenemos aquí, que básicamente va a ser igual, velocidad igual a la longitud de onda por la frecuencia. ¿Listo? Y este es un elemento que vamos a empezar a ver y a trabajar ahorita. Y esto es que llamamos nosotros longitud de onda. Bien, ¿cuál es la longitud de onda? Básicamente, entonces, para nuestro caso, estará dado como la distancia, ¿listo? Entre un punto y volver al mismo punto. Entonces, en este caso, fíjense que esta sería una longitud de onda. Si yo miro, entonces, por ejemplo, aquí en este caso, bien, la longitud de onda, entonces sería ir y volver hasta el mismo punto. O sea, hasta aquí tendríamos nosotros una longitud de onda. Bien, si yo miro aquí, por ejemplo, entonces sería desde este punto hasta este punto, la distancia que haya allí es la longitud de onda. ¿Sí? ¿Claro, chicos? Sí, sí, señor. Ok, bueno. Bien. Entonces, ¿copiaron la ecuación de abajo, supongo? No, ¿te puedes devolver un momentico, porfis? Ya me Gracias. volví. Siga durmiendo, Yafa. Siga Estaba durmiendo, prestando Yafa. atención, profe, mucha atención Sí, para no yo sé, yo perderme. sé. Yo sé que su merced no se pierde nunca. Ok. Solo cuando no viene a clase. Y después saca 1.5 en los parciales. Ay, qué Mañana les mando cruel. la foto del parcial. Mañana les Ay, mando no, la ya, foto del ya no parcial. quiero que me envíe Hab- la hab- mía, profe. Hablando del parcial, si no enviaba las fotos, profe. Pero las tengo ahí, se me han olvidado, pero mañana se las envío a primera hora. Terrible, Yafa, terrible esas notas. Si quiere, profe, el Pero mío no lo espero que envíe, se ¿eso para qué? reivindique. Espero se reivindique. Claro que sí, profe, claro que Y me sí. Me diga, y toca. me diga, mire, profe, yo sí puedo. Bueno, claro Claro que que sí. usted no fue la única. Ay, Sí, más de uno sabe cómo le fue porque aquella cuando resolvimos el parcial no sabían ni de qué les estaban hablando. Bueno, continuamos. Velocidad igual a longitud de onda por frecuencia, ¿no? Siempre hay una segunda oportunidad, Bien, profe. no existe la segunda oportunidad, claro, la del segundo momento, y hay una tercera oportunidad en el tercer momento. Bien, lo único claro es que para que haya otra oportunidad de parcial,
Será el otro semestre. Cruel, ¿no? Cruel. ¡Wow! Uy, profe ¡Wow! se está riendo. Uy, no, y se ríe. ¡Wow! Cruel, Se cruel, ríe de cruel, nosotros. cruel. No, Uy, profe, eso no es un chiste. no, pero el que no pase la materia le toca a la otra. Hay que ponerse pilas, hay que ponerse pilas. Yo sé que ustedes son capaces. Todavía nos queda el 70% de la nota. Bueno, listo. Sin derecho a embarrarla aquí para allá. Exactamente. Las ondas, en ese caso, listo, también se pueden propagar en dos dimensiones, como vemos en este caso. Si nosotros dejáramos caer un pequeño objeto, la onda transversal, en este caso, se transmite en todas las direcciones. Bien, pues básicamente generando lo mismo, una cresta y un valle, y pues en cada uno de los casos, la transmisión de la onda hacia todos los sentidos. Bien, listo. Bueno, ahora con respecto a las ondas periódicas longitudinales, ya habíamos dicho nosotros, es, por ejemplo, cuando tenemos nosotros en este sentido, o yo no sé si recuerdan ustedes unos pequeños pitos que uno podía como tal mover, que son en un tubito, y soplaba uno y sonaba como tal, digamos que la onda. Bien, entonces teniendo en cuenta, pues lo mismo que estamos hablando de un tubo largo lleno de fluido, ¿listo? Cuando nosotros, digamos en ese caso, movemos el fluido, pues lo que va a pasar es que aumenta la presión en algunas regiones, ¿bien? Y en otras regiones la presión disminuye, lo que hace como tal que se vean como tal pulsos u ondas dentro del material. Básicamente, entonces vamos a tener nosotros que van a existir regiones de compresión, que básicamente será donde digamos, la onda tendría su cresta, y expansión donde nosotros tendríamos su valle. Y básicamente tendríamos estas líneas negritas, si ustedes las alcanzan a ver, estas más oscuras, ¿listo? Nos generan como tal una compresión, ¿listo? Y básicamente tendríamos que la longitud de onda estaría entre esas dos partes, o la distancia que habría entre esas dos partes. Bien, entonces, básicamente vamos a tener entonces, como les decía, presiones y densidades mayores o menores, ¿listo? Y con eso determinamos nosotros los valores. ¿De qué va a depender? Va a depender pues también del medio que tengamos, y pues van a existir aumento en la densidad o reducción en la densidad. Bien, bueno, entonces fijémonos en estos dos gráficos que tenemos aquí. Este fue el del anterior, el de la cuerda, ¿sí? Que ya dijimos que es una onda transversal. Y miremos ahora lo que sucede en este caso en la onda longitudinal. Si yo me doy cuenta, cuando yo empiezo a mover este pistón de adelante hacia atrás, si tuviéramos una pequeña onda como tal que pudiéramos mirar, lo que vamos a tener nosotros es que vamos a ver siempre esa pequeña onda pasando de una cresta hacia un valle, ¿listo? Para luego regresar a estar en una cresta. Si nosotros nos damos cuenta, este movimiento nuevamente es un movimiento sinusoidal, y la distancia en que hablábamos nosotros entre una cresta o entre un valle y un valle, en ese caso es nuestra longitud de onda. ¿Qué vamos a tener en cuenta con eso? Básicamente que eh, podemos decir que en este caso vamos a tener la misma ecuación de la que hablamos ahorita, ¿listo? En la cual nosotros decimos nuevamente que la velocidad de transmisión sería
la longitud de onda por la frecuencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en cuenta? Esta ecuación se cumple para ondas periódicas. Bueno, ¿listo? Buenas. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Ok, Sí, listo. profe. Bueno, vamos con un ejemplo. Ay, no sé si será el mío. Señor, estamos Profe, no viendo sé el... si será mi señal, pero lo estoy escuchando entrecortado. Bueno, espéreme en un momentico, voy a cambiar Sí, profe, igual no se le escucha a veces audio. entrecortado o se queda muda la grabación. De medio a ver qué me dice. Ok, seguimos conectados. Sí, señor. Todos. Sí, señor. Sí, señor. ¿Continúa igual, peor o mejoró? No, ya se le escucha mejor, profe. Bueno, ok. Me tocó conectarme desde el celular. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta nosotros aquí? Las ondas sonoras son ondas longitudinales en el aire. ¿Listo? Entonces vamos a determinar que la rapidez del sonido depende de la temperatura. Entonces, a 20 grados centígrados, la velocidad del sonido, ¿listo? Es de aproximadamente 344 metros por segundo. Es decir, 1130 pies por segundo. Y ahí se calcula la longitud de la onda sonora a 20 grados centígrados si la frecuencia a la que se escucha es de 262 Hz, que eso es aproximadamente un do medio en el piano. ¿Listo? Entonces, teniendo nosotros en cuenta que la ecuación velocidad igual a longitud de onda por frecuencia, pues nos están preguntando la longitud de onda y pues esto es sencillito, ¿no? Despejamos la ecuación, velocidad sobre frecuencia y esto nos daría entonces, en su caso, 344 metros sobre segundo sobre 262 Hz, que son 1 sobre segundo. ¿Listo? ¿Cuánto daría eso? Buenas. Hola, hola. 1.31, profe. 1.31. Sí, señor. Listo. 1.31, ¿qué? ¿1.31 qué, muchachos? Metros. Ok, muy bien. Listo, muy bien. Ok. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señor. Ok. Bueno, entonces miremos. ¿Qué sucedería si tenemos nosotros una longitud de onda de 2 metros? Entonces, ¿cuál sería la frecuencia para un sonido o un sonido pues viajando a la misma temperatura? Pues básicamente vamos a tener nosotros que a partir de la misma ecuación, ¿listo? Pues vamos a tener que la frecuencia será velocidad sobre longitud de onda, es decir, en este caso, 344 metros sobre segundo sobre 2 metros. Y eso nos daría buena 172 metros.
172 metros, profe. No, señor. Metros, 172, profe. Segundos, profe. pero no. Son oscilaciones, ¿no? ¿O cómo es que se le dice ahorita? Hertz. No, hertz. Bueno, sí, hertz. Hertz, porque estos metros con estos metros se cancelan y quedan 1 sobre segundo. Acuérdense que hertz es 1 sobre segundo, ¿no? Ah, ok, profe. Gracias. Ah, ok, eso ya lo sabían. ¿Cómo así que no me lo sabían? Ay, Dios mío. Bien, claro. Serían hertz. Serían hertz. Ok. Bueno, llamamos a asistencia de hoy. Ahí estamos a 25. Ok. Sí, Giovanni. señor. Giovanni. Profe, no sé, es que tengo problemas con la red, tal vez porque no lo estoy escuchando bien. Diga presente, diga presente. Giovanni, diga presente. Omar David. Aquí presente. Miguel Ángel. Aquí estoy, profe. Miguel Ángel está por ahí. Yo no lo vi. Miguel Ángel no está. No, creo que no. José Leonardo. Presente, profe. Juliet. Allí ve. Se quedó dormida allí. Contestó por el chat. Bueno. Yafa. Sí, señor. Ok. Presente. Ana. Presente, profe. Uy, el milagro de la voz de Yana. José Héctor, no es molestar. Presente, profe. Profe, no te escucho. Ya no hay audio. Ya no hay audio, profe. Profe, no te escuchas. Aló, hola. Hola, ¿me escuchan? Ay, se fue el profe. Creo que es a él al que no escuchamos nomás. Sí, Sí, se solo fue. era él. Sí, parece que el error no es de nosotros. Ah, Totalmente de Giovanni, acuerdo, 5 para Giovanni todos. justificando. Giovanni justificando que no se escuchaba. Sí, ah, ¿en ahí llegó. serio? No escuchaba. Ya llegó el profe. Espérame a ver si ya lo vimos. Ah, no, tienen mute, profe, tienen mute. Está terrible la No señal. tiene habilitado ahora. Sí, Hola, hola. sí, Está profe, terrible la sí ve que señal por todo lado. No, yo sé, yo no les estoy diciendo que no, yo les entiendo también. Eso. Listo. Nuevamente, continuamos. No sé hasta dónde llegamos. Creo que alcanzamos a ver la anterior diapositiva, que era donde teníamos nosotros el gráfico, ¿cierto? Bien.
el Sí, ejemplo. profe, hasta Bien, ahí. vamos hasta ahí. Bien. Bueno, ahora vamos a trabajar con la descripción matemática de una onda. Básicamente nosotros hasta el momento hemos tenido en cuenta algunas características de la onda, digamos, desde el momento en que vimos movimiento periódico, como la velocidad de la onda, la amplitud, el periodo y la frecuencia, y la nueva que conocimos hoy, que estamos trabajando, que tiene que ver con la longitud de onda. Bien, pero resulta que matemáticamente una onda se puede determinar, digamos así, a partir de los elementos de posición, ¿listo? Posición y tiempo. Es decir, que en ese caso vamos a hallar algo o vamos a utilizar algo que llamamos función de onda. ¿Bien? Entonces, básicamente lo que vamos a tener en cuenta nosotros es el desplazamiento, ¿listo? Y el tiempo, que nos van a servir para denotar una onda de tipo sinusoidal. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar nuevamente o nos vamos a devolver a un gráfico que vimos hace un ratito. Ya dijimos que como estuvimos trabajando, básicamente decíamos nosotros que esto es una onda sinusoidal, ¿bien? Que en este caso viaja de izquierda a derecha. Y digamos que eso se está determinando que tiene un periodo de 1/8. ¿Listo? Entonces, el tiempo como tal es de 1/8 del periodo. Eso es lo que gasta la onda en generar como tal, o en dar una onda. Bien, sabemos nosotros que cada partícula de la cuerda da oscilamiento armónico. Y si se hace con la misma amplitud y la misma frecuencia, pues como tal las oscilaciones, digamos que estarían coordinadas en la amplitud, pero no necesariamente. Entonces, en este caso, por ejemplo, no todos los puntos al mismo tiempo van a estar en la misma posición. ¿Listo? Bueno. Listo. Listo. Bien, ok. Ahora, teniendo en cuenta eso, si yo miro dos partículas de la cuerda, o sea, si miramos, por ejemplo, esta partícula, la del punto A y el punto B, bien, vamos a mirar que siempre se retrasa una con respecto a la otra. Bien, y vamos a decir nosotros que entre el punto A y el punto B existe algo que es una diferencia de fase. Y eso va a ser fundamental dentro del desarrollo como tal de la ecuación de la onda que vamos a utilizar. ¿Qué tenemos nosotros en cuenta aquí? Básicamente que el desplazamiento de la partícula, si nosotros miráramos como tal el lado izquierdo y dijéramos que la posición de equilibrio es 0, entonces nuestra ecuación de onda estaría denotada como A coseno de WT. ¿Listo? Y pues teniendo en cuenta que W es 2pi por frecuencia, pues básicamente tendríamos esta onda. ¿De dónde viene esta onda? Recuerden que nosotros ya habíamos trabajado con una onda similar a coseno de WT más un ángulo phi, y este como tal para nosotros sería el valor de ángulo de fase, o este sería el desfase entre onda y onda. ¿Sí? ¿De acuerdo? Chicos, ¿de acuerdo? Sí, 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 profe, ya. Sí, Ya fue. señor. Listo. Bien. Bueno, vamos básicamente a ir organizando dentro de esto mismo, teniendo nosotros en cuenta no la ecuación, no esta ecuación, cuando tenemos como tal que la posición X es igual a 0, sino cuando denotamos cualquier posición,
La ecuación de onda estaría escrita de esta forma. Como A coseno de W por X sobre B. ¿Listo? Recuerden quién es X sobre B. Chicos. Bueno, básicamente este es el tiempo, ¿listo? Y este otro tiempo que nos determina a nosotros el ángulo de fase. Bien, entonces, en este caso vamos a decir que si la onda avanza en la dirección de las X positivas, vamos a tener nosotros, para nuestro caso, que el cuerpo se ubicaría, o vamos a tener nosotros que la posición del cuerpo en el eje Y, es decir, en este eje, estaría como A coseno de 2pi por la frecuencia por X sobre B menos T. ¿Listo? Bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, si nosotros recordamos que la velocidad, bien, estaba dada como lambda por F, y si nosotros reemplazamos la velocidad aquí, en este caso, pues lo que nos va a suceder es que vamos a tener ahora esta nueva ecuación, donde pues nuestra T sería el valor del periodo. Bien, mi idea. Bien, listo. Y pues varias cositas aquí que vamos a tener en cuenta. Va a aparecer una nueva ecuación que llamamos nosotros número de onda. Y el número de onda K es igual a 2pi sobre lambda, ¿listo? Y teniendo en cuenta que 2pi sobre el periodo es igual a la velocidad angular, bien, vamos a tener también que la velocidad angular es igual a la velocidad por K. Luego, la ecuación de onda sinusoidal al final nos va a quedar en esta forma. Y, que depende del desplazamiento X y el tiempo, es igual a coseno de K, ¿listo? Número de onda, por X menos WT. ¿Listo? ¿Copiadas las ecuaciones? Esto sí, profe, señor. pero un Bueno, no, segundito. todavía no. Todavía no. Gracias, compañero. Profe, Dime, Dayana. pensé que se había quedado sin micrófono. No, estaba tomando un poquito de agua porque esto de estar hablando todo el tiempo es cansón. Ok, Y ya profe. voy para más, y ya voy para 14 horas de trabajo continuo. Listo, Bueno, ¿y cómo profe. vamos en esos Ella. trabajos, chicos? ¿Cómo vamos con esos trabajos? Bien, Dayana, gracias ¿cómo a vas con el Dios. trabajo? ¿Te mandaron para la casa? Sí, señor. Sí. Sí, sí, señor. Ah, bueno. Pero bien, mantienes tu trabajo, no Sí, hay problema. sí, señor, Ok. gracias a Dios. ¿Y a Yafa? Igual, profe, también nos mandaron para la casa, pues hasta el momento estamos como bien, pero igual hay que No, esperar a bueno. ver cómo avanza la situación. Omar, que anda desocupado a toda hora. Bien, profe, en la casa. Uy, ¿Otra vez? Pero ahora sí no tienen juicioso en la casa.
¿Ahora sí lo ven en la casa? Profe, yo siempre juicioso. Pero ahora sí lo ven en la casa. Ah, no, sí, ahora sí, 24 horas. Ah, bueno. O sea, Héctor, ¿cómo vas con el trabajo? ¿Qué te dijeron en el trabajo? Bien, profe, como es transporte de medicamentos a cualquier momento, por cualquier lado del ¿Sí? país. Ah, bueno, pero bien. Hasta el momento nos mantenemos. Listo. ¿Y José Leonardo? Bien, José profe, gracias. Leonardo, ¿qué tal? Haciendo liquidaciones. Sí, desde la Bien, casa. profe. Eh, sí, señor, Mira qué pues como yo trabajo liquidaciones de en todo el nómina, mundo. sí, Sí. señor, han sacado mucha gente a vacaciones y otros que les han cancelado contratos. Ay, juema, chica, eso sí es duro. Sí, señor. Bueno, bueno, ahora que no te pase a ti. Giovanni, No, ¿cómo vas en el espero que no. trabajo? Bien, profe, también continuando aquí desde casa. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Y Juliet, Nayibe, Ella contesta por el chat porque no tiene el sonido activado. Bueno, tiene un problema con sonido. Entonces ella sí, sí, contesta por el chat. listo. Eh, bueno, pero esta vez vas a hacer teletrabajo. Listo. Bueno, mucho cuidado, ¿no, muchachos? De todas maneras. Bueno, ok. Listo. ¿Seguimos? ¿Ya copiamos? ¿Ya podemos continuar? Sí, señor, ya. Bueno, esa ecuación de abajo es supremamente importante en estos momentos y es la que nos va a generar muchísimo de los ejercicios que vamos a trabajar ahorita. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar un ejemplo. Dice un niño está jugando con una cuerda para tender, desata un extremo. Chino Berriondo tenía que soltar toda la ropa que estaba colgada, ¿listo? Y empieza a moverla de arriba hacia abajo. Bien, pues en forma sinusoidal, con una frecuencia de 2 Hz, ¿listo? Y una amplitud de 0.075 metros. La rapidez de la onda es de 12 metros sobre segundo. Dice, en t igual a 0, el extremo tiene un desplazamiento positivo máximo y está en reposo instantáneamente. Suponga que ninguna onda rebota del extremo lejano para complicar el patrón. Es decir, si nosotros lanzamos la onda, no hay nada al final que haga que se rebote. ¿Listo? Nos piden calcular la amplitud, la frecuencia angular, el periodo, la longitud de onda y el número de ondas. Vamos a empezar por ahí. ¿Bien? ¿Ya le sacaron foto? Listo. Bueno, entonces voy a escribir aquí los datos que tenemos. Bien, vamos a tener en cuenta entonces los datos que tenemos nosotros. Básicamente nos dice que la onda tiene una frecuencia de 2 Hz, ¿listo? La amplitud de 0.075 metros y que la onda viaja a 12 metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces Pero ahí había inicialmente algo son sobre el tiempo en cero, ¿cierto? así. T igual a 0, el extremo tiene desplazamiento positivo máximo y está en reposo instantáneamente. Eso. ¿Listo? Bueno, entonces
lo primero que vamos a tener que tener en cuenta dentro de las preguntas que nos hacen es calcule la amplitud, la frecuencia angular. La amplitud nos la da el problema, entonces no tenemos que calcular. Pero nos piden ahora la frecuencia angular. Entonces, sabemos nosotros que la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia. Entonces, en este caso nos daría 2pi por 2 Hz. Bien. ¿Y eso cuánto nos daría? 4pi radianes sobre segundo. ¿Y a cuánto es equivalente eso? 4pi, ¿cuánto es? 12.56 12.56 radianes sobre radianes. segundo. Listo. No nos sirve con el pi, básicamente porque tenemos que tener en cuenta nosotros pues, los datos que nos dan. Luego nos dicen el periodo. Listo. Si la frecuencia, listo, es de 2 Hz, el periodo es 1 sobre la frecuencia. Luego esto nos daría 1 sobre 2 Hz. Y esto nos daría 0.5 segundos. segundos. Muy bien. ¿Listo? Y ahora nos piden encontrar la longitud de onda. Bien. Sabemos nosotros que la velocidad, tenemos longitud de onda por frecuencia, luego la longitud de onda sería la velocidad sobre la frecuencia, es decir, 12 metros sobre segundo sobre 2 Hz, y esto nos daría una longitud de onda De de 6 6 metros. metros. ¿Listo? Y ahora, por último, nos piden determinar el número de onda. Y para determinar el número de onda, nosotros ya habíamos visto que K es igual a 2pi sobre longitud de onda, es decir, 2pi sobre 6 metros. ¿Y eso cuánto nos daría? 1.04. 1.040, ¿qué? ¿9? ¿8? 47 47 radianes sobre sobre segundo. segundo. Pero acordémonos dentro de las ecuaciones que vimos hace un momento que también K yo lo puedo encontrar como la velocidad angular sobre la velocidad. Es decir, voy a dejarlo para que nos quede más fácil. La velocidad angular era 4pi radianes sobre segundo sobre la velocidad que es de 12 metros sobre segundo. Entonces, con esta ecuación nos sirve para hallar, en nuestro caso, el número de ondas. Ay, yo aquí me equivoqué en una cosa. Y nadie me dice nada, menos mal. Que estos son, la unidad de arriba son radianes y la de abajo son metros. ¿Cuánto da 4pi sobre 12? Profe, no entendí la parte de abajo. K es igual a W. ¿Eso para qué? Perdón. Igual para hallar el número de ondas. Pero no es el que está arribita de él. Ambas son iguales. Ambas son ecuaciones que nos sirven para hallar el número de Ok, ondas. ok. ¿Listo? 2pi sobre lambda La, o velocidad angular Profe, pero debe sobre la copiárselo, por velocidad. favor. Yo no voy rápido, solo estoy diciendo que vamos en el primer ejercicio. No he acabado el ejercicio. Uy, pero sí, señora. Deje la bravura.
Imagínese si eso nomás con 2 días de encierro, perdón, con 4 días de encierro, ¿cómo eran más? No me ponga Terrible. cuidado, no me ponga cuidado. Espera Sí, vernos en 2 semanas, profe, verá. Mejor dicho. Ya todos ¿será locos que su con merced, física. será que sí llega en 2 semanas? Pero por supuesto, profe. Claro que en 2 semanas yo espero no verlos. Uy, ¿cómo así? No, encontrarnos por acá, Uy, sí, profe. ¿Se va de Porque vacaciones? yo en 2 semanas espero estar en Semana Santa y tener descanso, que ustedes tengan descanso de mí y yo tener descanso de ustedes. Eso sí no lo había... Es un buen punto. Déjenme ganar una, déjenme ganar una. Ganó. Bueno, ¿listo? ¿Podemos continuar? Sí, sí, señor. Sí, profe. Ya a esta hora se siente el cansancio. Bueno, entonces la parte B nos pide obtenga la función de onda, pues la función que describa esta onda. ¿Listo? Básicamente, pues ya dentro de lo que nosotros habíamos acabado de trabajar, tenemos dos formas de encontrarla, ¿no? Una, teniendo en cuenta que Hágame un y. favor, puede dejar un momentico el ejercicio mientras le tengo. Gracias. Ok, regálame un segundito. ¿Listo? Entonces, sáquenle foto, no sean malos si lo van leyendo. Claro que si están conectados desde el celular, difícil. Captura de Pantallazo. pantalla, profe. Listo, profe. Ya se le hace captura de la foto y ya. ¿Cómo lo leen? Pero ¿cómo lo leen después? ¿No Profe, ven? uno puede salirse de la aplicación sin cerrar la reunión. Uy, sí, claro, pero no leen lo que estoy haciendo yo aquí. Listo, tenemos entonces nosotros que la ecuación, una de las formas es A coseno de 2pi, ¿listo? Por X sobre lambda menos T sobre el periodo. Esa sería una de las formas que podemos hallar nosotros la ecuación. ¿Listo? La otra, ¿cuál sería? Ni idea, ¿cierto? A coseno, ¿cierto? De kx menos wt. Chicos, Sí, ¿estamos o sí, no? señor. Sí, 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 no, sí, captado. Cualquiera de las dos formas nos pueden determinar a nosotros los valores. Entonces vamos a usar la primera. Digamos que por utilizar la primera. Entonces a partir de esta, ¿listo? Entonces tendríamos nosotros que la posición se determinaría como 0.075 metros coseno de 2pi por x. Ya dijimos que la longitud de onda era de 6 sobre 6 menos, y en ese caso sería t sobre el periodo. Y el periodo dijimos que era 0.5. ¿Listo? Esto estaría en metros, esto estaría en segundos. Bien, vamos hasta ahí bien. Sí, señor. sí. Ok, listo. Bien. Eh, bueno, pues en este caso tendríamos nosotros, perdón, y igual a x, t sería 0.075 metros. Bien.
Si yo miro, puedo hacer la división de 2pi sobre 6. ¿Listo? Y eso nos daría entonces a nosotros coseno, y ya le hicimos 2pi sobre 6, nos da 1.047 x, y puedo dividir 2pi sobre 0.5, ¿listo? Y 2pi sobre 0.5 nos da este mismo de acá, menos 12.56 t. ¿Listo? Y esta como tal sería entonces para nosotros la ecuación de la onda que nos genera como tal la ecuación en este caso. Bien, entonces fíjense que de todas maneras nos quedó de la misma forma. K es este mismo valor, ¿listo? Y W, que es este mismo valor. Profe, ¿así queda? Sí, así queda la ecuación de la onda. Bueno, y vamos con la última parte. Nos dice, escriba las ondas para el desplazamiento en función del tiempo, del extremo que el niño sujeta y de un punto a 3 metros de ese extremo. ¿A qué se refiere entonces en ese caso? Si nosotros tenemos aquí la onda sinusoidal, ¿listo? Y decimos que el niño está en esta posición o está aquí, ¿listo? Haciendo mover como tal el objeto hacia arriba y hacia abajo, nos están pidiendo cuando x es igual a 0, pero además la posición cuando tenemos una distancia de 3 metros. ¿Listo? O una x igual a 3 metros. Entonces tendremos que encontrar dos ecuaciones en ese caso. Una para x igual a 0 y otra para x igual a 3. Entonces cuando tenemos la de 0, ¿listo? Tendríamos 0.075 metros coseno, ¿listo? De 1.047 por 0 menos 12.56 t. ¿Listo? Bien, entonces teniendo en cuenta eso, aquí tendríamos nosotros que y es igual, y de 0, t sería 0.075 metros coseno de 12.56 t. ¿Listo? ¿Por qué no es negativo? Porque resulta que, o bueno, más bien, el coseno, ¿listo? De menos t es igual al coseno de t, porque estamos hablando de la función, en ese caso, en la parte superior. ¿Listo? Bueno, y ahora, Listo, profe. para determinar la posición cuando x vale 3, entonces sería 0.075 metros coseno de 1.047 por 3, ¿cierto? Menos 12.56 t. ¿Listo? Bueno, en este caso sería 0.075 metros y tendríamos nosotros que nos quedaría 3.141 menos 12.56 t.
¿Listo? Pero ahí faltó poner el coseno, ¿no, profe? Ay, sí, 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 tienes toda la razón. Borremos. Entonces, en este caso, coseno de 3, menos 12,56 t. Bueno, ¿listo, chicos? Momento, profe. Claro, tranquilo. Bueno, ok, ¿listo? Bueno, viene lo más interesante. Profe, por favor, usted puede colocar los ejercicios que se me borró la imagen. Sí, señora. Gracias. Esta vez sí no me regañó. Ya, profe, gracias. Ay, Déjame reírme un poquito. ríase, profe. Listo. ¿Ok? Sí, señor, gracias. Listo. Muy bien. Continuamos. Ahora viene lo más importante. El trabajo para la próxima clase. Había demorado, profe. Dígame. Listo. Trabajo para desarrollar para entregar el próximo lunes en plataforma. ¿Cómo le entrega por Por plataforma? plataforma, sí. ¿Fotos del ejercicio? Sí, lo escanean. Sí, lo sacan fotos, lo escanean y la suben. ¿Listo? Ok, profe. Bueno, entonces ejercicios del 15.1 al 15.5 de la página 519 del libro de Serway, de Raymond Serway y Bailu. ¿Listo? Para que lo desarrollemos entonces para la próxima clase. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Listo, sí, señor, no, ninguna. Discúlpame, ¿ese es el libro que hemos venido trabajando? Sí, creo que sí. Espérame, te muestro. ¿Profe, es el mismo libro de C.R.C. Maskin? No sé, espérenme, ya les digo. Es que no me suena con este conocido el nombre. No, sí es el de C.R.C. Maskin. No, tienes toda la razón. Ah, ok, Sí, listo, vale. Ah, Es el sí, mismo. listo, vale, sí. es- Ok, profe, gracias. Yo lo busco. Si no lo encuentro, lo llamo. No, es el mismo que yo les envié. ¿Y cómo me llamas? No sé, lo Listo. busco. Muy bien. Estos 5 ejercicios. ¿Listo? Listo, sí, señor. Ok, Bueno. profe. Listo, muchachos. Como estuvieron oficiosos, entonces, pues, nos vemos la próxima clase. Bueno, profe, gracias. ¿Listo? Cualquier cosa. Listo, profe, escriban. muchas gracias. Feliz noche. Bueno. Listo, muchachos. Listo, profe, gracias.
Con gusto. Gracias, profe. Muchas gracias. Una buena noche, entonces. Gracias, profe. Bueno, Que que estén muy descansen. bien. Chaito, Chao. Chao. que les rinda, chicos. Gracias. Bueno, lo mismo, Juliet, que descanses. Hasta luego, profe. Hasta Buenas luego, que noches. estés bien.